Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Adaptación Sociocultural de Jóvenes Chumbivilcanos residentes en Arequipa. Somos estudiantes de Psicología Cultural y en este episodio exploraremos con un enfoque académico pero cercano los desafíos de adaptación que enfrentan los jóvenes migrantes de Chumbivilcas, una provincia cusqueña con una rica historia, tradiciones profundamente arraigadas y una identidad cultural que sigue presente incluso lejos de su tierra. Antes de avanzar, conviene situarnos geográficamente. Para ello, situémonos por un momento en Chumbivilcas. Esta provincia está ubicada al suroeste de Cusco, en pleno corazón andino. El clima está caracterizado por ser templado como frío. O sea, de día puedes andar tranquilo, pero de noche prepárate con tu casaca de doble forro porque sí que hiela. Está rodeada por provincias cusqueñas, como Acomayo y Canas, y limita también con la provincia arequipeña de Caylloma. Pero más allá de su ubicación, lo que realmente la hace especial es su cultura vibrante, las tradiciones como las carreras de caballos, las corridas de toros y una gastronomía única donde destaca el famoso cancacho de cuy. Y por supuesto, su profunda devoción a la Virgen de la Asunción, una festividad llena de música, color y vida a toda la provincia. Y claro, si hablamos de identidad chumbivilcana, tenemos que mencionar su evento estrella anual. Todos los años, en el mes de diciembre, las comunidades se reúnen para resolver conflictos a la antigua, y esto es llamado Takanakui, que trata de peleas rituales. ¡Ojo! Tiene sentido profundo de renovación, justicia y reconciliación. No es pelear por pelear, es parte de su cultura. Pero además, la gente de Chumbivilcas destaca por su fortaleza, su comunidad y una fuerte conexión con su tierra. Aún se practican costumbres ancestrales como el uso de hierbas medicinales, el pago a la tierra y una forma de convivencia heredada del mundo incaico, como el Aini, un sistema que consiste en la ayuda mutua que ha sobrevivido por generaciones en trabajos agrícolas, construcción, entre otros. Y fue ahí cuando nos dimos cuenta de algo. Esta riqueza cultural no desaparece al migrar, sino que se transforma, especialmente cuando los jóvenes deben integrarse a un contexto urbano como Arequipa. Justo por eso nos enfocamos en el grupo cultural Somos Corilazo, formado por jóvenes que vienen de distintas partes de Chumbivilcas, ya sea Libitaca, Yusco, Quiñota, Bedlille, Capacmarca, Santo Tomás y Colquemarca. Ellos, se reúnen cada semana en el Malecón Bolognesi, en Yanaguara, para ensayar danzas tradicionales y compartir entre paisanos. Nuestra población evaluada está conformada por 15 jóvenes de 21 a 35 años, donde todos ellos practican y representan las danzas típicas de su provincia, llevándolas a eventos costumbristas en diferentes zonas de Arequipa, lo cual, con el tiempo, este espacio se ha convertido en una especie de pequeña Chumbivilcas en Arequipa, un punto de encuentro donde pueden sentirse en casa, reforzar su identidad y mantener vivas sus raíces mientras transitan su proceso de adaptación en la ciudad. A través de observaciones, entrevistas y mucha escucha activa, descubrimos que este grupo mantiene con orgullo su cultura andina, pero también enfrenta los choques culturales en el proceso de integración. Es por ello que nuestra investigación busca entender de cerca cómo viven, qué sienten y cómo se adaptan estos jóvenes que mantienen un pie en Arequipa y otro en Chumbivilcas. Y aunque mantienen viva toda esta riqueza cultural, muchos jóvenes deciden migrar a Arequipa en busca de oportunidades educativas y laborales. Sin embargo, al llegar a la ciudad se enfrentan a un entorno urbano con costumbres, normas sociales y formas de interacción muy distintas a las de su lugar de origen. Es justamente en ese encuentro entre lo andino y lo urbano donde empiezan a surgir los primeros desafíos de adaptación. Durante nuestros primeros acercamientos con el grupo, varios jóvenes compartieron que este proceso no empieza solo al llegar, sino desde que migran. Traen consigo su idioma, su acento, sus costumbres y su forma de ver el mundo, pero al encontrarse con miradas incómodas, estereotipos o falta de comprensión hacia su cultura, aparecen rápidamente una tensión entre mostrar quiénes son o adaptarse para encajar. Algunos comentaron que evitan hablar quechua en la universidad para evitar burlas, que prefieren no mencionarlas, que son de Chumbivilcas o que sienten que deben de modificar su forma de expresar para no ser juzgados, adaptarse al ritmo urbano, a la convivencia con personas que desconocen la cultura andina y a normas sociales distintas que suelen generar incomodidad, inseguridad e incluso sentimientos de no pertenencia.
Y fue justamente esa tensión lo que nos permitió identificar con claridad el problema central de nuestra investigación, que resume las principales dificultades observadas durante nuestro trabajo de campo, que es la inadecuada adaptación social por influencia cultural en jóvenes provenientes de Chumbivilcas. Para ello, empecemos hablando sobre lo que es la identidad. Según Stuart Hall en 1992, mencionó que la identidad cultural no es algo fijo, sino una construcción cambiante que se forma en el encuentro con el otro. Exacto. Es por eso que a través de este primer acercamiento pudimos observar que aunque viven en Arequipa desde hace años, mantienen fuertemente su identidad cultural a través de su lengua, sus costumbres y sus prácticas artísticas. Eso nos llevó a interesarnos por entender cómo viven su proceso de adaptación cultural en un entorno urbano con costumbres distintas a las de su lugar de origen. Justo esto se relaciona con lo que García Canclini en 1990 llama hibridación cultural, que es la mezcla de tradiciones y elementos modernos. En su vida cotidiana, estos jóvenes articulan lo propio de su herencia cultural con prácticas contemporáneas. Escuchan música andina, pero también género urbano, y aunque incorporan elementos modernos en su estilo, mantienen vivas sus tradiciones, como el baile de sus danzas típicas. Claro, y es por ello que también durante la observación vimos que sienten orgullo por su cultura, pero también vergüenza en algunos contextos. Algunos mencionan que evitan hablar de quechua o decir que eran de Chumbivilcas para evitarse ser juzgados. Y ahí aparece esa tensión entre preservar la identidad y buscar la aceptación social. Hablando de adaptación, Berry, en el 97, define la aculturación como el proceso psicológico y social que ocurre cuando una persona entra en contacto con una cultura nueva. Propone 4 estrategias: integración, asimilación, separación y marginación. En el caso de los jóvenes chumbivilcanos, vimos que la mayoría opta por la integración, intentar convivir con la cultura arequipeña sin perder sus raíces. Sin embargo, también identificamos varias dificultades. Nuestro árbol de problemas muestra que éstas se relacionan con los prejuicios y estereotipos hacia las costumbres andinas y el quechua. También con la escasa participación intercultural entre jóvenes andinos y arequipeños. A esto se suma el desconocimiento y poco interés por la cultura andina. Y finalmente, el temor o vergüenza de expresar la identidad cultural. Para entender mejor esta realidad, utilizamos 3 instrumentos durante la investigación. Primero, a través de la observación participante en los ensayos de Somos Corilazos. Pudimos ver de cerca cómo expresan su identidad cultural en su día a día. Luego, mediante la entrevista semiestructurada, con sus integrantes accedimos a sus experiencias y significados desde su propia voz. Y para tener una mira más amplia, ampliamos un formulario digital en donde los jóvenes chumbivilcanos residentes en Arequipa, lo que nos permitió conocer sus percepciones sobre el proceso de adaptación sociocultural. Con esta información nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo influye la cultura de origen en la adaptación social de los jóvenes provenientes de Chumbivilcas que residen en Arequipa? Al analizar toda la información, nos dimos cuenta de algo muy claro. Ellos están orgullosos de su cultura, pero al mismo tiempo sienten miedo a ser discriminados, debido a esta tensión entre orgullo y temor. Varios participantes nos comentaron que en ciertos contextos modifican su manera de hablar o comportarse para poder encajar mejor en el entorno urbano. Y después de analizar estos hallazgos iniciales sobre identidad y adaptación, pasamos a una herramienta que nos permitió comprender aún mejor la situación, y ese es el análisis FODA. Gracias a este análisis pudimos ver con mayor claridad las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas presentes en el proceso de adaptación de los jóvenes chumbivilcanos. En realidad, este FODA nos ayudó muchísimo a entender su realidad desde otra perspectiva. Sí, porque ahí se ve claramente cómo estos jóvenes chumbivilcanos tienen muchas fortalezas, pero también varios desafíos. Por ejemplo, encontramos una fuerte identidad cultural y orgullo por sus costumbres andinas, y eso se nota cuando participan en el grupo Somos Corilazo. De hecho, el FODA demuestra que estas fortalezas, como su identidad cultural sólida, el uso del quechua, las danzas y el sentido de comunidad,
funcionan como un soporte clave en su proceso de adaptación. Sin embargo, el mismo análisis también mostró que, en paralelo, existen factores que dificultan este proceso, como la inseguridad o el temor a ser juzgados, lo cual hace que muchas veces limiten la expresión abierta de su identidad. Eso lo vimos en la entrevista. Algunos jóvenes decían que en la universidad evitan hablar en quechua o usar ciertas prendas típicas porque sienten que los pueden mirar raro. Y además, hay una dificultad para equilibrar la adaptación urbana con la preservación de sus costumbres. Es como si siempre tuvieran que elegir entre encajar o mantener su esencia. También encontramos escasa participación intercultural con jóvenes urbanos. Muchos dijeron que les cuesta integrarse o que no se sienten comprendidos, y algo que nos llamó la atención fue su escasa apertura hacia otros grupos, quizá por su fuerte identificación con su propia comunidad. Claro, y eso no es algo negativo, pero sí influye en la integración social. En el fondo, todo eso se conecta con la problemática central que identificamos, que es la inadecuada adaptación social por influencia cultural en jóvenes provenientes de Chumbivilcas. Después de entender toda la problemática y el análisis FODA, pasamos a construir nuestro plan de intervención. Este plan nace directamente de lo que encontramos en el diagnóstico: los prejuicios, la escasa participación intercultural, el poco conocimiento sobre la cultura andina y el temor a expresar la identidad cultural. A partir de eso, planteamos 4 objetivos específicos y para cada uno diseñamos sesiones con actividades concretas. El primero de nuestros objetivos específicos fue reducir los prejuicios y estereotipos hacia las costumbres andinas y el idioma quechua, promoviendo el respeto intercultural mediante talleres de sensibilización y actividades grupales que fomenten la empatía y la valorización de la diversidad cultural. Para abordar este objetivo, diseñamos la sesión titulada Reconociendo y valorando nuestra diversidad cultural. En esta sesión trabajaremos 2 actividades principales. La primera será un concurso de relatos o cuentos interculturales, donde los jóvenes compartirán experiencias sobre su cultura, su idioma o su familia, generando un ambiente de empatía y escucha. La segunda será un taller de arte y símbolos andinos, en el que los participantes crearán dibujos o elementos visuales que representarán su identidad, permitiéndoles expresarla de forma segura y respetada. En conjunto, esas actividades nos permitirán cuestionar prejuicios y fortalecer una mirada más respetuosa hacia la diversidad cultural. El segundo de nuestros objetivos específicos fue gestionar y fomentar la participación intercultural entre jóvenes chumbivilcanos y arequipeños, articulando oportunidades y espacios de encuentro que favorezcan el reconocimiento mutuo, la integración y la cooperación en entornos educativos y comunitarios. Para trabajar ese objetivo, diseñamos la sesión llamada Conectando Culturas, Fortaleciendo la Integración. En esta sesión planteamos 2 actividades principales. La primera es la Feria Juvenil Tradiciones que nos unen, donde ambos grupos presentan comidas típicas, vestimenta, música o elementos representativos de su cultura. Esta feria permite que se conozcan desde lo cotidiano y que compartan aquello que los identifica. La segunda actividad es el taller de diálogo y convivencia intercultural, un espacio guiado donde los participantes conversan sobre sus experiencias, malentendidos culturales, situaciones de discriminación y formas de mejorar la convivencia. Ambas actividades buscan romper barreras, propiciar el intercambio genuino y fortalecer la participación entre jóvenes de ambos contextos culturales. El tercer objetivo específico fue fomentar el conocimiento, la valoración y la transmisión de la cultura andina a través de actividades artísticas, educativas y culturales que visibilicen las tradiciones, el idioma quechua y los saberes ancestrales propios de Chumbivilcas. Para este objetivo elaboramos la sesión titulada Revalorizando nuestras raíces culturales, que tiene 2 actividades centrales. La primera es el taller de mitos y leyendas andinas, donde compartimos historias tradicionales de Chumbivilcas. Analizamos su significado y relacionamos sobre su importancia en la identidad colectiva. Y la segunda actividad es un mural colectivo. Nuestra cultura vive. Una creación grupal donde los jóvenes plasman símbolos, paisajes, personajes o frases en quechua que representan su herencia cultural.
Esta sesión busca fortalecer el conocimiento y la valoración de su propia cultura, reconociéndola como una parte esencial de lo que son. Finalmente, el cuarto objetivo específico fue fortalecer la autoestima cultural y el orgullo identitario de los jóvenes provenientes de las comunidades andinas, impulsando espacios reflexivos, expresión artística y diálogo que promuevan la confianza personal y el reconocimiento positivo de su herencia cultural. Para este objetivo, propusimos la sesión Reencontrándome con mi identidad cultural. Aquí desarrollamos 2 actividades. La primera es la dinámica Mi historia, mi fuerza, donde cada joven comparte momentos importantes relacionados con su identidad cultural, reconociendo cómo esas experiencias contribuyen a su fortaleza personal y colectiva. La segunda actividad es el taller de danza y música tradicional, un espacio donde los jóvenes practican y expresan su cultura mediante el movimiento, el ritmo y el uso del quechua. Estas actividades buscan que los jóvenes se reconecten con sus raíces y vuelvan a sentirse orgullosos de su identidad cultural. Todo este plan de intervención responde exactamente a las necesidades que los propios jóvenes señalaron durante las entrevistas, la observación y el formulario. No son actividades aisladas, sino una propuesta construida desde su realidad para acompañar su proceso de ajuste al nuevo entorno. Después de todo este análisis y el plan de intervención, algo importante fue revisar cómo la teoría nos ayuda a comprender esta realidad. Berry, en 1997, explica la aculturación como el proceso psicológico y social que viven las personas al convivir con una cultura diferente. En nuestro caso, observamos que muchos jóvenes buscan conservar sus costumbres andinas mientras que aprenden a desenvolverse en el entorno urbano. Sin embargo, también vimos que algunos se sienten aislados cuando perciben rechazo o discriminación. Esto se relaciona con lo que Bourdieu de 1986 llama desigualdad simbólica, que ocurre cuando ciertos grupos tienen más prestigio o reconocimiento que otros dentro de una sociedad. En otros contextos urbanos, lo moderno o lo occidental suele ser más valorado que lo andino. Y eso genera más presión para que los jóvenes cambien su forma de hablar o incluso eviten usar el quechua. Esta situación queda aún más clara cuando, durante las entrevistas, varios jóvenes explican que ajustan su comportamiento o su forma de expresar en ciertos espacios para evitar ser malinterpretados. Este tipo de experiencia evidencia cómo estas dinámicas afectan su autoestima y su ajuste a los distintos contextos urbanos. Aquí aparece la importancia del respeto intercultural. Hall, en 1992, plantea que la identidad cultural no es algo fijo, sino que se construye en el encuentro con los demás. Cuando ese encuentro está marcado por prejuicios, la identidad se fragmenta y la persona puede sentirse poco reconocida o fuera de lugar. También vimos que su identidad se transforma en lo que García Canclini en 1990 llama una cultura híbrida, donde lo tradicional y lo urbano se combinan. Los jóvenes pueden bailar danzas típicas y usar el quechua, pero también interactuar con redes sociales o escuchar música actual. Adaptarse no siempre significa dejar atrás su cultura, sino encontrar un equilibrio entre ambas realidades. La psicología cultural nos ayuda a entender cómo van negociando y afirmando su identidad en medio de estos cambios y tensiones. Antes de despedirnos, queremos compartir aquello que realmente nos dejó esta investigación. Más allá de los datos, nos acercamos a emociones, tensiones y aprendizajes que viven los jóvenes chumbivilcanos en su día a día. Uno de los espacios más visibles fue cómo los prejuicios hacia las costumbres andinas y el quechua siguen presentes en muchos espacios urbanos. Estos estereotipos no solo generan distancia, sino que afectan directamente la forma en que los jóvenes se muestran y se expresan. Y eso nos confirmó la importancia de promover espacios que cuestionen estas ideas y fomenten el respeto intercultural. También notamos que la participación intercultural aún es limitada. Hay pocos espacios donde jóvenes andinos y arequipeños pueden compartir, conocerse y dialogar. Esta falta de encuentro hace que los malentendidos continúen y que la integración sea más complicada. Por eso es fundamental seguir impulsando actividades que acerquen a ambos grupos y que generen vínculos reales.
Algo que nos llamó mucho la atención fue el poco conocimiento y a veces desinterés que existen sobre la cultura andina en contextos urbanos. Eso invisibiliza tradiciones, saberes y prácticas que forman parte de la identidad de muchos jóvenes. De ahí la importancia de seguir difundiendo, enseñando y revalorizando la riqueza cultural de Chumbivilcas. Y finalmente, algo que escuchamos repetidamente fue el temor o la vergüenza que algunos sienten al expresar su identidad en ciertos espacios. El miedo al rechazo o a los comentarios discriminatorios hace que muchos de ellos oculten aspectos importantes de su cultura. Esto muestra lo necesario que es fortalecer la autoestima cultural y crear espacios donde puedan sentirse seguros y orgullosos de lo que son. Todo esto nos deja una certeza. La adaptación sociocultural no es solo aprender nuevas costumbres, sino también un proceso emocional profundo, donde la identidad se afirma, se cuestiona y se reconstruye. Acompañar ese camino implica reconocer la fuerza cultural que estos jóvenes traen consigo y promover una sociedad que los valore. Eso ha sido todo por el tema de hoy. Nosotros somos el podcast Adaptación Sociocultural de Jóvenes Chumbivilcanos residentes en Arequipa. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y que la diversidad y el respeto sigan guiando nuestros encuentros.